Bueno, pues ya estamos por aquí en directo. Bienvenida, Alice. Bienvenido, Ariel. Vamos a ir empezando mientras que se van uniendo los demás. Deciros que, bueno, espero que hayáis empezado muy bien la mañana. Mira, por aquí veo ya a Ariel. Hola, Hola Ariel. Lorena, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo ¿Cómo estás? estás? Muy bien, estoy súper bien hoy. Ole. Hemos ¿Y tú? empezado la semana con energía, hemos empezado con ganitas de compartir. Un montón, un montón. Además, ya sabes, estamos haciendo un montón de cositas ahora, así que siempre es muy agradecido. ¡Qué maravilla! Bueno, bienvenidos a todos los que os estáis uniendo. Hoy tengo este placerazo de haber invitado a Ariel por aquí a mi pequeña ventanita al mundo y estoy deseando, bueno, que nos cuente, que comparta, como siempre, con los ojos bien abiertos, las orejas bien abiertas, porque cada vez que escucho a Ariel aprendo algo nuevo. Así que estoy muy, muy ilusionada de tenerte por aquí hoy. Muchas gracias. Y yo de estar por aquí, no tenía planificado hacer estas cosas esta semana, ya sabes que es un poco un jaleo, pero bueno, la verdad es que está guay, está genial. Claro, cuando Así surge que así el asunto tan espontáneo y demás, yo creo que hay que también abrirse y salirse un poco de los sí, planes y aprovechar, oye, que la vida nos además trae. nunca habíamos hecho esto aquí, así que seguro que hay gente que no me conoce y eso siempre está bien. Sí, 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 sí. Mira, ya estamos viendo que se van uniendo. Para todas Bien, aquellas personas que no te conocen, me gustaría un poquito pues que explicaras quién eres, a qué te dedicas, qué haces. vale. Yo soy Ariel de Gatica, soy profe, soy practicante sobre todo, es lo que más hago, más que enseñar, practico. Pero lo que venimos a hablar hoy es de lo que estoy especializado, que es en anatomía y en biomecánica, sobre todo biomecánica aplicada al yoga, que quizá no sabe la gente que nos puede estar viendo ahora qué es la biomecánica, así que vamos a explicar un poquito sobre ese tema. Y nada, llevo unos años ya dedicándome a esto y es como muy agradecido porque se notan muy rápido los beneficios de, básicamente es entender tu cuerpo en la práctica de yoga y saber prevenir y saber avanzar de una forma eficiente. Y se nota muy rápido todo eso, así que la gente es muy agradecida y yo recibo mensajes muy bonitos y así estoy de contento. Es que sí, llena el corazón cuando uno comparte, ¿no? Y se recibe de buena gana y se aplica, se ven resultados. Es muy, muy bonito y muy agradecido esta labor que tienes. Así que me Sí, alegro un montón de que vengas hoy cargadito de enseñanzas para compartirnos. Avisaros de que ya seáis practicantes de yoga, alumnos, ¿verdad? Que van unos cuantos días a la semana a una sala a practicar con un profe, o seáis profes, yo os recomiendo que os mantengáis con la mente súper abierta porque lo que vais a recoger hoy probablemente os sirva más de lo que imagináis. Yo la primera, que cuando empecé en el mundo del yoga decía, guau, el cuerpo, la anatomía, la mecánica, me rechinaba mucho y creía que era todo súper complejo, que no era para mí, que eso muy era aburrido, ¿no? yo para mí era como, uff, que va, yo ya bastante, ¿no? Con hacer una sana u otra y como para entender de músculos y entender de... Y me di cuenta de que no, de que nada más lejos de la realidad, que es algo súper aplicable y que todo el mundo puede aplicarlo, ¿no? Sí, y además vienes solo, ¿no? Cuando tú empiezas a practicar, pues evidentemente no te vas a preocupar por estas cosas, le hace caso a tu profe y ya está. Ujú. Pero realmente entender lo que haces y saber que cuando pones el cuerpo de una manera pasa algo o no, no es algo que tienes, en lo que te tienes que esforzar, es una cosa que acabas viendo por ti mismo y de hecho el interés en entenderlo viene solo. Quizá el saber que lo que necesitas entender es la anatomía y la biomecánica de lo que ocurre, quizá te lo tienen que decir, pero el interés por saber lo que estás haciendo se lo tenemos todos cuando hacemos algo. Todos queremos entender qué hacemos y si lo estamos haciendo bien o no, si queremos hacerlo mejor, cómo se hace eso, si oye, me duele aquí, qué tengo que hacer, todo queremos saber eso y sobre todo cuando ya nos gusta y nos pica un poquito más y queremos practicar por nuestra cuenta. Al final es un paso lógico, creo yo. Ujú. Es evidente que en tus primeras clases no vas a estar preocupado de eso, pero no creo que nadie tarde mucho en preocuparse, aunque sin la conciencia de que es anatomía y biomecánica lo que necesitan saber, sí que realmente es esto lo que van buscando. Así que bueno, yo es lo que me encuentro. He tenido muchos alumnos hasta ahora
he dado muchísimos talleres, muchísimas clases, he participado en congresos y al final la gente cuando... Yo doy clases, por ejemplo, de Rocket, que es un estilo que puedes pensar, bueno, ¿dónde tienes tiempo de meter anatomía y biomecánica? Y la gente te pregunta cosas de estas y le dices, es que lo que tienes que entender es que aquí pasa esto y cuando pasa esto otro y dicen, ah, ostras, se puede aplicar aquí también, sí, sí, sobre todo aquí. Claro, claro. Bueno, pues si te parece bien, a mí me ¿Sí? gustaría que empezáramos por la base, que es entender un poco, ¿no? ¿Qué es la biomecánica? Porque suena tan tecnológico y tan extraño, tan poco cercano a lo humano que dices, ¿qué narices es esto? Suena a coches, ¿no? Lo de Sí, un mecánica. poco. Eso, me lo han dicho eso. Totalmente, Es curioso. cuéntanos. Pues mira, te voy a explicar lo que es la anatomía y para poder con eso entender lo que es la biomecánica. La anatomía es el estudio de los distintos órganos del cuerpo, en dónde están situados, su forma, la relación que hay entre ellos. Y, por ejemplo, un músculo, dónde está, qué implicaciones tiene que un músculo haga una cosa u otra. Por ejemplo, cuando flexionas el bíceps, se flexiona el codo, ¿vale? Cuando se contrae el bíceps, se flexiona el codo. La biomecánica es ir un paso más allá, no es solamente saber que ocurre eso, sino entender las consecuencias de eso. ¿Qué ocurre cuando se flexiona un codo y estamos haciendo una práctica de yoga? Pues que si se flexiona hay menos palanca, si se extiende hay más palanca, ¿vale? Porque está más lejos el extremo de la mano, así que hay más peso sobre este músculo que está aquí, que es el deltoides. Para entendernos. Hola, ¿qué tal? Oye, una cosa que no hemos dicho es que si queréis, los que estáis viendo esto, si queréis preguntar cualquier cosa, ¿vale? Yo estoy completamente abierto, además es lo más divertido de todo. Si yo te puedo dar la chapa y a lo mejor como lo estoy diciendo no lo entiendes, así que no entiendes algo, aprovechamos que ya que estamos aquí vamos a hacer las cosas bien y vamos a entendernos, ¿vale? Eso Pero es. bueno, básicamente el estudio de la biomecánica es el estudio de las fuerzas sobre el cuerpo. Y las fuerzas sobre el cuerpo es tan básico como la fuerza de la gravedad que estamos soportando constantemente. Es el no caernos es una cuestión de biomecánica. El estar haciendo una postura de yoga, por ejemplo, hacer un guerrero, es una cuestión de biomecánica el que haya estabilidad. Cuando no tienes equilibrio haciendo un guerrero, por ejemplo, es porque realmente hay una cuestión biomecánica que no entiendes, no controlas y no sabes cómo progresar para tener ese equilibrio. Y tiene una implicación enorme. Es la manera de, con conocimientos técnicos, relativamente técnicos, poder conseguir unos resultados palpables, unas cosas que podamos de verdad sentir y unas cosas que podamos de verdad ver en nuestros resultados, en sentirnos más cómodos, en entender lo que ocurre, porque dices, oye, si estoy haciendo una postura de equilibrio y empujo con el pie contra el suelo, soy más estable. ¿Por qué? Bueno, pues eso te lo explica un poco la biomecánica. Bueno, Básicamente es eso. Si alguien tiene... Hola Silvia, ¿qué tal? Qué ilusión. qué maravilla. Pues Si alguien tiene cualquier duda con la definición, que lo diga, ¿vale? Pero básicamente es eso. La definición es más fea de lo que luego, de lo que luego es, ¿vale? Pues sí, es como quizás muy enrevesado, parece, pero se resume muy bien cuando uno está viendo casos, ¿no? Casos concretos. A mí en las masterclasses que diste la semana pasada se me abrió todo un mundo, fue como wow, verlo todo desde panorámica, ¿no? Y Ujú. entender desde tu propia experiencia, desde tu propio cuerpo, como decías en aquellos vídeos, al final el cuerpo, ¿no? De cada uno es especial, cada práctica, cada morfología, cada todo tiene un porqué y un para qué diferente. Y es muy bonito, ¿no? El entenderlo integrándolo en el cuerpo. A mí eso me parece magia, magia pura. Sí, porque además cuando solo estudiamos anatomía ocurre una cosa y es que tenemos como una imagen mental de la anatomía de un póster o una representación anatómica con unas proporciones perfectas y es como si todos fuésemos así y eso es una representación nada más, es para entendernos, pero somos todos muy distintos a nivel biomecánico, a nivel anatómico. Una persona puede tener un fémur más largo que otro y eso va a condicionar mucho en que a lo mejor para ti la alineación en una postura va a ser un poco diferente. O una persona puede tener los brazos como yo, brazos muy largos, porque somos personas delgadas, altas y de extremidades largas y eso hay muchísimas personas así. Y eso va a condicionar que a lo mejor cuando estés haciendo Utkatasana, la postura de la silla, que estés aquí, ¿vale? Cuando hagas esto va a condicionar el cómo tengas la espalda o cuánto tienes que flexionar las rodillas, ¿vale? Así que por eso es tan interesante, porque saber anatomía está muy bien, pero si luego no lo aplicas en biomecánica, no entiendes por qué una persona lo hace distinto, porque tenemos una tendencia a entender que las posturas son
mm, como ideales, ¿no? Son la foto que sale en el manual o lo que mi profesor que sabe más que yo hace y tengo que hacerlo igual. Y a lo mejor no, a lo mejor tu profesor tiene unas extremidades muy largas y lo hace de una forma y a lo mejor tú tienes otra morfología, tienes otra anatomía o lo que sea, tienes tus características más particulares, que somos todos bastante únicos y tienes que entenderte a ti. Y la biomecánica lo bueno que tiene es que te aplica todo eso a ti. No tienes que tener unos conocimientos generales de todo, sino que te entiendes y que entendiéndote a ti ya sirve. No tienes que saber exactamente la angulación de un fémur para saber qué va a pasar esto u esto otro. Puedes saberlo, evidentemente, está genial si quieres profundizar mucho, pero no es necesario para darte cuenta durante la práctica. Y es la parte bonita. Puedes saber si cuando estás haciendo una postura y levantas los brazos, entonces vas a tener un pequeño arco en la zona lumbar, ¿vale? Y eso va a condicionar que, oye, si hago esto otro me va a molestar la espalda. O, por ejemplo, si yo estoy mirando hacia arriba y a la vez intento aplanar la espalda, tener la espalda como muy recta, va a haber como algo que no notes cómodo Ok. y realmente vas a notar una tensión y no sabes por qué es. Y a lo mejor lo fuerzas y a lo mejor no es bueno para ti. También es una buena manera de prevenir lesiones, entender lo que haces, porque muchas veces intentamos forzar movimientos porque o nos lo han dicho o porque lo hemos leído en un manual y muchas veces a lo mejor a unas personas les sienta genial y a otras personas tienes que tener cuidado. Y por lo general se dan indicaciones para todo el mundo y no somos todo el mundo iguales. Exactamente, exactamente. Y a veces no nos damos cuenta hasta que no nos lesionamos, ¿verdad? Que llega un Mm, punto que dices, ya el cuerpo te manda un mensaje clarísimo de decir, estás haciendo esto mal. Y es una lástima tener que esperar hasta ese punto, ¿no? Pudiendo sí, prevenirlo, sí. como dices. Sí, de hecho yo tengo una historia particular con eso porque yo cuando hace unos 6 años que cuando empecé a meditar así como un poquito como que quería meditar, ¿no? Y sabía que eso me iba a sentar bien, pero no sabía ni lo que era. Y yo me ponía y me sentaba muchísimo tiempo y por la manera en la que yo me sentaba, que las rodillas se me quedaban altas, ¿no? Se me quedaban las rodillas levantadas porque no tenía mucha movilidad de caderas. Por eso mismo eso hace, biomecánica, eso es biomecánica, hace que la espalda lumbar esté flexionada, esté encorvada, esté así. Y si esto ocurre, entonces la tensión va a las rodillas. Y claro, como todos hacemos cuando no entendemos bien cómo son las cosas, creemos que por hacerlo mucho va a ser más efectivo y bueno, suele ser al revés. Y yo me sentaba a meditar, aunque bueno, en realidad meditar no meditaba, pero estaba 30, 40, 50, 60 minutos, un montón de tiempo, una locura de tiempo para una persona que es novata en esto. Y además con una postura que no cuidaba. Y me parecía que era normal. Y me decían además que no pasaba nada, que lo hiciera así, porque las personas que me indicaban pues no tenían estos conocimientos. Y con el tiempo lo que me pasó es que mi rodilla derecha se jodió y yo no podía ni sentarme, no podía ni caminar, no podía ni hacer nada con esa rodilla. Tenía la rodilla inflamadísima, cualquier vez que me intentaba sentar 5 minutos a meditar no podía y era una frustración enorme. Y eso viene porque, claro, porque no entiendes qué ocurre, no entiendes que cuando estás con las rodillas levantadas, tu espalda está flexionada y cuando tu espalda está flexionada, tu cadera, perdón, está generando tensión en tu rodilla. Eso parece complejo, pero si lo entiendes gráficamente no es nada complejo y si lo sabes, evitas lesiones. Yo por hoy hay muchas cosas que no puedo hacer con mi rodilla derecha. Hubiese dado muchísimo por haberme dado cuenta de eso antes. La gente dice, bueno, es un aprendizaje y sí lo es para toda la vida, pero oye, me encantaría haber llegado al aprendizaje antes de romperme más, ¿no? Claro, claro. Cuando duele alguna parte del cuerpo, entonces hay que parar, sí, sí, ¿vale? El dolor es una cuestión compleja. No te voy a decir que siempre que haya dolor es que haya daño, pero es muy probable que en yoga, que hacemos posturas que son muy poco habituales para el cuerpo, que no son nada cotidianas, si hay dolor, muy probablemente sí que ocurra algo, ¿vale? Porque si hay dolor haciendo cosas cotidianas, podemos entrar ahí en un tema un poco complejo, pero si estamos haciendo yoga, estamos haciendo posturas muy enrevesadas y encima duele, o sea, imagínate la tensión que puede llegar a haber para que te duelan ese tipo de posturas. Analízalo, pregúntale a alguien que sepa más que tú, entiende lo que estés haciendo y solo haz lo que entiendas, no hagas lo que no entiendas. Hay que ser humilde y honesto con uno mismo oye, no sabemos todo, ni yo ni nadie sabe todo. Así que lo que no entiendes del todo, ve probando, pero de a poquito, y ve experimentando, y ve estudiando, pero
No hagas cosas que no entiendes y, oye, me duele, ¿sigo o no sigo? No sigas. No sigas hasta que sepas por qué es. Ahora, es por algo que tú dices, vale, no es un dolor, es una molestia porque tengo esto muy cargado, vale, no pasa nada. Vale, si sabes que es así, lo sabes. Pero si no lo sabes y no tienes una certeza, ¿para qué? Para que te romperte la rodilla como me la rompí yo es jodido, no te lo recomiendo, ¿vale? Tenemos otra preguntilla por ahí en Chaturanga. A Cuando duele ver, el hombro. en chaturanga duele el hombro. Vale, eso suele ser porque no estás haciendo un buen empuje, ¿vale? Porque estás, en vez de empujar... Esto, mira, te voy a explicar, tengo una pizarra aquí, así que lo voy a aprovechar. Aprovechala. A ver, ¿se verá bien? Voy a bajar un poquito esto. Ah, sí, ¿no? Se ve, ¿no? Perfecto. Estupendo. Mira, si tú estás en chaturanga, esta es tu cabecita y esta es tu mano. Aquí te duele, esto es el hombro. Vale, si te duele ahí, lo que está ocurriendo, ¿se ve? Sí. Vale, lo que está ocurriendo es que estás cargando el peso, sobre todo en el cuello y en el deltoides, que es un músculo muy pequeñito, que es el hombro, para entendernos. Lo que tienes que hacer es empujar desde aquí, desde la zona que tienes debajo de la axila, ¿vale? Si levantas el brazo y tocas debajo de la axila, notarás una especie de bultito. Eso es el serrato mayor, ¿vale? El serrato lo que hace es un músculo muy grande, el dorsal también es un músculo muy grande, son músculos, el dorsal es el músculo más grande de la espalda, así que esa es la musculatura que tienes que usar para empujar. Tú puedes probar esto apoyando la mano en la pared y empujando, y vas a notar con qué empujas, ¿vale? Pues justo debajo de la axila te vas a dar cuenta que esto se pone duro, ¿vale? Justo aquí, esto está como más duro. Eso es lo que tienes que notar. Si no notas eso, que probablemente lo que te ocurre sea que no estás notando eso, entonces la tensión va a estar aquí, en el cuello y en el deltoides. Y por eso te duele el hombro. Y te vas a acabar haciendo daño en el hombro porque es muchísimo trabajo solo para un músculo tan pequeñito que no está encargado de eso, ¿vale? No sé si se ha entendido, dímelo, por favor. Que con los dibujos tampoco soy muy bueno. Entonces, Hazlo más arriba. Mira, lo que voy a hacer es bajar la cámara un momento y que lo veas. Vale. Ay. Vale. Lo vuelvo a explicar así por encima. Si tienes dolor aquí en el hombro, que esto es el deltoides, esto es el cuello, ¿vale? Entonces es que estás activando esta musculatura. Tú lo que tienes que hacer es activar esta otra, ¿vale? Debajo de la axila. Si notas desde aquí la fuerza hacia abajo, entonces no vas a tener ningún problema de hombro. ¿Se entiende perfecto? Genial. Yo es que, sinceramente, no sé cómo me entendéis con estos dibujos, bueno, pero funciona. sí, son esquemáticos. Digamos que no son muy gráficos, pero son esquemáticos y eso funciona siempre. La verdad es que sí. Bueno, por lo menos eres sincera, es la primera persona que me lo dice así claro. Oye, la verdad es que es complicado. No sé si, supongo que todos los practicantes, incluyéndote a ti, Ariel, estarán de acuerdo ¿Mm? conmigo. Es complicado en ocasiones cuando estamos en alguna asana el saber qué activar y qué relajar, ¿verdad? Y por eso de ahí viene también Ujú. esas tensiones en el cuello, esos agarrotamientos, ¿verdad? Sí, es por un lado una mezcla de falta de conciencia corporal, porque si tienes conciencia, o sea, la conciencia corporal se trabaja muy de poco a poco y muy de constancia en constancia, hasta que llega un día que llevas 1000 veces haciendo chaturanga y notas, oye, no es de aquí, es de aquí. Pero al margen de que es práctica y constancia, también tienes que saber que eso existe, porque si no sabes que hay un músculo ahí que es mucho más grande que el hombro, tú crees que es una postura de hombros. La gente cree que chaturanga es una postura de hombros y no es una postura de hombros. De hecho, si lo haces bien, esto está blandito, está relajado, ¿vale? Así que también tienes que saberlo, tienes que conocerlo, alguien te lo tiene que enseñar. Total. Tenemos otra preguntilla, ¿no? Cuando subes, a ver, cuando subes de chaturanga empujas el piso hacia abajo, uy, perdón, se me ha ido. Empujas el piso hacia abajo y hacia ti, ¿sí? Sí, sí. Si empujas el piso hacia abajo, automáticamente esto que he dicho se va a activar. Si no lo empujas hacia abajo, se te va a ir el peso hacia adelante y se va a ir el peso a los hombros, que es lo que deberías evitar. ¿Vale? Y bueno, estas cosas son así, porque esto, bueno, la biomecánica es física básica aplicada al cuerpo humano y es así, pero lo puedes comprobar muy fácil. Puedes ponerte ahora a hacer un chaturanga en un segundo y lo vas a ver. ¿Vale? No me invento nada. Nada mejor que probarlo y experimentarlo, la verdad, para sentirlo de verdad y entenderlo. Sí, totalmente, totalmente. Además,
Es que si no, no funciona, porque incluso a un nivel cognitivo, nosotros hemos evolucionado aprendiendo en movimiento. O sea, no vivíamos en una casa muy cómoda sin peligros, vivíamos en sitios con cosas a las que estar atentos, así que el aprendizaje va de la mano del movimiento. El gran problema es que intentamos entender o aprender. Sobre yoga pasa lo mismo, yo se lo veo a muchos alumnos, de hecho yo lo hacía cuando empecé, lo hacemos todos, supongo, que intentas buscar muchos artículos o buscar información, leer cosas, preguntarle a alguien, pero no lo pruebas. O llegas a la práctica y te concentras en practicar, o vas a clase y haces la clase y ya está. No va de eso, o sea, no tienes por qué ponerte a hacer una clase completa, pero oye, haz chaturanga en un momento, no te vas a lesionar, no te va a pasar nada. Empuja al suelo, notas cómo cambia, cuando se te ocurra algo, hazlo en ese momento. Así es como se te quedan las cosas, así es como se aprende, al fin y al cabo. Exacto. Y hay otra cosita que me ha gustado mucho desde que te descubrí, y es esa forma de destrozar los mitos que tienes tú tan... ¡Pum! ¿Cómo cuestionas todo, ¿no? Yo creo que eso también es bastante valioso en cada alumno, ¿no? Que se cuestione, que se pregunte por qué hago esto así, ¿no? Ujú. Sí, es que, mira, bueno, esto ya lo sabes porque llevamos más de una semana, hemos estado más de una semana de training y hemos hecho un montón de cositas al respecto, de dinámicas también incluso, pero para todo el mundo que esté aquí viéndonos, imaginad, por ejemplo, si yo os digo que meter el mentón hacia adentro es una cosa que deberíais dejar de hacer. ¿Qué me diríais? ¿Os lo han dicho alguna vez en clase? ¿Es una cosa que hacéis habitualmente, que cuando practicáis os ponéis rectos y hacéis con el mentón hacia adentro? Contadme por el chat, porfa. Porque si es así, decídmelo por el chat y decidme por qué. ¿Vale? Es muy interesante Así, esto. si queréis. Aquí Si lo entra hacéis, si análisis. no lo hacéis, ¿vale? Porque es interesante. La mayoría de las veces nadie, o sea, nunca nadie me dice por qué, ¿vale? O sea, si tenéis un porqué, decídmelo, pero normalmente el porqué es alargar, elongar el cuello, o si me dicen algo, la mayoría de las veces no me saben decir tampoco mucho. El problema de esto es que no entendemos cómo funciona el cuerpo a nivel cervical, por ejemplo, este gesto de meter el mentón hacia adentro, lo que significa es una flexión cervical, y cuando hacemos una flexión cervical estamos comprimiendo los discos intervertebrales, y esto es un problema en el sentido de que esos discos se deterioran, y si estamos ya, no es que no podamos hacer eso, evidentemente el cuello articula de muchas formas y podemos flexionar. Si flexionamos será por algo, pero estamos todo el día mirando el teléfono hacia abajo, estamos todo el día sentados. Si trabajas de oficina, por ejemplo, que es una gran parte de mi jornada, por ejemplo, estás con el ordenador, y si no tienes el ordenador a tu altura, estás así. Y si trabajas en una oficina con dos pantallas, la gente está así todo el tiempo y están mirando hacia abajo o tomando apuntes o estudiando. Todo esto, al fin y al cabo, es repetir, 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 y todo en exceso no acaba siendo nada positivo. Si encima de estar 8, 10 horas al día haciendo eso, al fin y al cabo, porque si os pusieseis a ver cuánto tiempo pasas con el teléfono al día, os daría miedo, ¿no? La media está en 4 horas Es muchísimo. por persona en España, es una locura, ¿vale? Eso, ¿vale? Hace que esa curva se quede ahí. Eso te puede generar lo que tenemos muchísimos profesores de yoga, que de hecho es un dato increíble. Yo no conozco a nadie, a ningún profesor de yoga que lo sepa, que tenga una radiografía y lo sepa y no tenga rectificación cervical, o sea, que no se le haya quedado la curva recta. Y te aseguro que no es nada bueno que se te quede la curva recta. Es un problema gordo, es una cosa que te limita bastante y te puede dar muchos problemas. De hecho, tengo una alumna que por hacer esto y repetir, 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 tenía unos problemas de dolor de cabeza durante días y días y no sabía por qué le pasaba. Cuando dejaba de practicar, se le quitaban y dices, coño, estás practicando yoga para tener una mejor salud, entre otras cosas, y te está jodiendo la vida al fin y al cabo. Y eso es por no entender lo que estás haciendo. Y el problema cuando haces este tipo de gestos en clase es que ya estás tantas horas al día, a la semana. ¿Cuántas horas a la semana? 60 horas a la semana, es que es una locura haciendo esto. ¿Por qué vas a seguir haciéndolo entonces? ¿Por qué vas a seguir haciéndolo en clase? No tiene sentido ninguno. Y son cosas que hace falta saber. Y esto, bueno, es uno de esos mitos del yoga, ¿no? Yo lo he llamado así para que sea un poco impactante,
Pero es real, muchísimos profesores lo repiten porque no entienden lo que implica y no significa que sean malos profes ni que lo hagan mal o ni mucho menos lo hagan a malas, pero si no tienes estos conocimientos es complejo. Es complejo porque no puedes llegar a saber hasta dónde llega, no sabes lo que implica, ¿vale? Voy a leeros un poco porque habéis mandado un montón de mensajes. A ver. A ver, a ver, a ver. Op, op. Uy, se me va esto. ¿Lo puedes leer tú, por favor? Sí, mira, tenemos por aquí, al hacer perro boca abajo, 3 patas con una pierna levantada, noto que me hago daño en la ingle contraria. ¿Sabéis a qué puede ser debido? A falta de movilidad en esa cadera, seguramente. Pero bueno, es una cuestión muy específica, habría que verlo, pero seguramente sea falta de movilidad. Marina dice, O algún tipo de lesión, no lo sé. Marina también pregunta, bueno, miento, nos cuenta que a ella le dicen hacia abajo, no hacia adentro. Yo creo que es lo mismo, ¿no? Sí, bueno, es lo mismo. Al final, meter el mentón adentro y hacer esto para las cervicales es prácticamente el mismo gesto. ¿Vale? Os voy a explicar un poco qué es una flexión cervical para que entendáis la implicación de esto porque es Fenomenal. curioso. ¿Vale? Mira, si tú tienes, para que veáis lo que es, a ver, se ve aquí, aquí Ay, se ve bien, ¿no? Esto es una vértebra y esto es otra vértebra. Entre vértebra y vértebra hay un disco intervertebral. Cuando hacemos una flexión, lo que ocurre es que aquí en esta zona donde se está comprimiendo, ¿vale? Hay mucha más tensión, justo en esta zona. Así que la fuerza viene hacia aquí y en esta parte, ¿vale? Bueno, eso no se ve, perdón. ahora. En esta parte hay más tensión y esta parte del disco acaba degenerándose, 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 se desgasta, desgasta, desgasta y, por ejemplo, una hernia significa que esto se rompe y lo que hay dentro del disco sale fuera, ¿vale? Y aquí pasa la médula, aprieta la médula y eso es lo que duele. Eso. Y esto es lo que duele, ¿vale? No tiene por qué llegar, evidentemente, siempre a esto, pero es muy habitual, además. Y esto ocurre cuando hay mucho desgaste. El desgaste cuando ocurre cuando se repite mucho un gesto. Así que si estamos repitiendo el gesto tantas veces al día, tanto tiempo al día, y no tenemos esa conciencia, y encima llegamos a clase y creemos que hacer eso, este gesto, estar rectificados, es una cosa buena, es una cosa positiva, el problema que vamos a tener es que vamos a estar deteriorando, 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 deteriorando y puede ser muchísimo más probable que a lo mejor ni hoy ni mañana, pero dentro de 3, 4, 5, 10 años, los que sean, depende de la edad que tengas y lo sano que está tu espalda, se acabe rompiendo. Y bueno, eso no vuelve atrás, eso ya os puedo adelantar que no vuelve atrás porque no tiene irrigación sanguínea, no hay capacidad de absorber prácticamente nutrientes, muy poquito, para todo lo que le metemos de intensidad diaria no es ni capaz de volver a compensar. Así que eso puede acabar siendo un problema. Es una cosa que si no sabes, sigues haciendo. ¿Por qué? Porque no te rompes en el momento, pero acaba dando problemas. Y de hecho da problemas mucho antes, porque no necesitas llegar a que se rompa, necesitas llegar a rectificar la curva, que es lo que me pasa a mí. Yo tengo una rectificación cervical exageradísima de, bueno, pues de repetir estas cosas durante muchos años. Y hay cosas que yo no puedo hacer también con eso y limita un montón. Y bueno, yo entiendo mi cuerpo, sé hasta dónde puedo ir, sé cómo hacer las cosas y no me limita realmente en mi día a día porque sé que las cosas que no puedo hacer no las hago y hasta no me preocupa. Pero, ¿para qué vamos a llegar hasta eso? ¿No? O sea, es muy interesante saber cómo funciona tu cuerpo, aunque sea entender las cuestiones más fundamentales para poder por lo menos tener esas bases de decir, oye, esto entiendo que es así, y esto es un poco más complejo, bueno, no sé, pero tengo las herramientas para profundizar. Sé que las cosas pueden implicar un poco más, así que no voy a hacer las cosas a lo loco porque sí. O no voy a ir a obsesionarme con hacer el pino y voy a acabar reventándome las muñecas, otra cosa que me pasó, ¿vale? Que al fin y al cabo todo esto se aprende cuando te va pasando, ¿no? Pues sí. Tenemos otra preguntilla, Ariel. Dice, Ujú. ¿las invertidas son peligrosas o bien hechas se pueden hacer? Bien hechas se pueden hacer sin ningún problema. Nada es peligroso, lo peligroso es hacer las cosas sin entenderlas. ¿Vale? Bien hecho es entendiéndolo. Si no lo entiendes, pues entras en el terreno de la incertidumbre y lo más probable es que si no entiendes algo lo acabes haciendo regular, porque el cuerpo también
es complejo y a nivel técnico hacer, por ejemplo, invertidas es muy complejo, tiene bastantes cosas a tener en cuenta, mucha conciencia corporal a desarrollar y el entendimiento de cómo funciona el cuerpo y la conciencia corporal son cosas que van las dos de la mano. Si sube una, sube la otra. Así que si no entiendes cómo funciona, probablemente no tengas conciencia. Si no tienes conciencia, pues ni siquiera sientas lo que no te está sentando bien hasta que te jodes las muñecas, por ejemplo, haciendo el pino, como me pasó a mí, como le pasa a muchísima gente. Exactamente. Amparo, oh, qué pena, me tengo que ir, dejarlo grabado, por fin. También me interesan las invertidas. Dejaremos esto grabado y lo podréis consultar más adelante sin ningún problema. Luego Sí, nos sí. cuentan, yo nací con la columna recta y vivo contracturada y con dolor de cabeza y de hombros cansados. Ujú. Esto, Vale. Eso es para matizar, o sea, nacer con la columna recta, ¿qué significa exactamente? Porque todos tenemos tendencias. Yo, por ejemplo, tengo un tipo de cuerpo que soy delgado, soy alto, tengo extremidades largas y tiendo a tener las curvas más rectificadas. Yo tengo rectificación cervical y nunca lo he medido, la verdad, porque nunca me ha dado problemas, si no es una cosa exagerada, pero probablemente tenga algún grado de rectificación lumbar. Esto puede dar problemas. Ahora, hay que ser un poco más específicos, porque bueno, está rectificado hasta cuánto, porque si un poquito no pasa nada, hay baremos, ¿no? Depende de cada cuerpo. Si vives contracturada, yo creo que será mucho más probablemente por un tipo de vida. A lo mejor te mueves poco, a lo mejor te mueves mucho, pero un poco tiempo concentrado y luego estás mucho tiempo seguido sin moverte. No sé qué tipo de vida llevas, pero hacer deporte 2 horas al día y luego estar 10 horas sentado no significa que seas una persona activa, probablemente te dé problemas, ¿vale? Así que es como muy general y bueno, tampoco tengo que crear, yo no soy fisioterapeuta, así que no te voy a dar consejos a nivel terapéutico, pero sí que vale la pena entenderse, porque cuando entiendes cómo funciona el cuerpo, todo esto que me has contado, tengo la espalda rectificada, tengo contracturas, tal, pues seguramente entiendas de dónde viene. O a lo mejor practicas muchas cosas y no las haces bien o no tienes el cuidado suficiente y te sobrecargas. Y sobrecargarse tampoco es eficiente. Luego no puedes hacer cosas que entonces pierdes el tiempo porque estás tiempo parado sin hacer cosas porque te duele. Y encima es el tiempo que estás esperando te duele. Te está limitando. ¿Vale? Tienes que también entender cómo funciona eso. ¿algún consejo para las personas que quieren comenzar a hacer yoga? ¿Algún consejo? Ujú. Sobre todo buscar una buena guía. Si quieres empezar tienes que encontrar a alguien que te sepa guiar y de quien te puedas fiar y no casarte. O sea, si alguien no te sabe explicar algo cuando tú tienes una duda, vete de ahí y encuentra a alguien que te sepa explicar las cosas, porque a mí muchas veces me lo dicen. Yo digo muchas cosas que pueden ser un poco controvertidas, ¿no? Y me dicen, bueno, pero esto es que a mí me han dicho que es así. Bueno, te han explicado por qué es así, porque yo te he explicado por qué es así. O sea, si me explicas, podemos discutirlo y podemos argumentarlo. Igual yo cambio de opinión y todo. Pero si no, ¿qué sentido tiene? O sea, las cosas no son así porque sí, todo tiene una explicación y sobre todo cuando hablamos del cuerpo es mucho más fácil. Ya si estuviésemos hablando de cuestiones de meditación o cuestiones más difíciles de expresar con palabras, bueno, yo te creo y te compro lo que sea, pero cuando hablamos del cuerpo, bueno, está estudiadísimo, no hay que ser un súper experto. Nosotros para lo que necesitamos en nuestra práctica de yoga, la ciencia va mucho más por delante en investigación de lo que nosotros hacemos, así que no es problemático es en ese sentido, está todo muy estudiado. Vale, luego ya, claro, ya empieza la controversia. Entonces, ¿recomiendas no hacer flexión del cuello en clase? Recomiendo no hacerlo cuando no hace falta, ¿vale? Porque evidentemente si tú estás haciendo, ¿qué te digo? Si tú estás haciendo pincha mayurasana, muy probablemente hagas esto con el cuello si quieres mirar hacia atrás. O si estás haciendo una extensión, probablemente hagas una hiperextensión cervical. Bueno, no pasa nada, el cuello sirve para eso, está hecho para eso. Ahora, hacerlo cuando estás de pie para estar muy recto, porque crees que estar recto es bueno, entonces no tiene sentido. ¿Vale? O sea, por lo mismo que digo antes, por el contexto, porque tenemos que contextualizar y tenemos que adaptar a las personas que vienen. A lo mejor te vienen personas a clase o tú mismo eres una persona que no tiene ningún tipo de problema y no tienes estos hábitos de estar tantas horas mirando el móvil, que bueno, es complicado de... Si es así, para mí es complicado de creer hoy en día porque mira que conozco gente, lo intentamos y es complicadísimo, ¿eh? Aunque lo intentes evitar.
Pero aún así, si no es eso, tienes que contextualizar que, bueno, no pasa nada, pero si es así y si tienes varios alumnos en una clase, nunca la vas a poder saber del todo, así que tienes que tirar por el camino seguro, entonces, ¿para qué vamos a meter el mentón y vamos a rectificar el cuello y vamos a estar haciendo esto si no hace falta en esa postura? ¿Vale? Si no hace falta, o sea, tienes que hacer un baremo. Lo que me supone de esfuerzo y tensión mecánica al cuerpo me compensa lo que voy a obtener, vale la pena, entonces genial, porque cierta tensión tiene que haber, el cuerpo está hecho para moverse. Pero si no, entonces, pues ¿para qué? Marina pregunta, o sea, el mentón paralelo al suelo sería lo correcto. No fuerces nada y ya está. O sea, quédate mirando como tú mirarías y listo. Y listo. Yo creo que es la mejor solución en ese sentido. Cuando estamos de pie en Tadasana, por ejemplo, ya en cada postura pues habría que verlo, pero Vale, por aquí también nos dan las gracias. Luego, Inmaculada genial. dice, ¿el dolor lumbar puede ser bloqueos? Pueden ser muchas cosas y no te puedo yo dar una respuesta de tu dolor lumbar con una frase que diga dolor lumbar. Así que, ¿vale? Necesitaría más información, necesitaría probablemente, si es una cosa que te impide en tu día a día, ve a un fisio, ve a un fisioterapeuta. Y si es una cosa que no te molesta demasiado, pues no te preocupes demasiado. Y ya está. Más cositas. ¿Es posible lograr estirar bien la columna en Paschimottanasana con problemas en la dorsal con una escoliosis falsa? Tiene matices esa pregunta. Cuando hablamos de escoliosis depende de la intensidad, de la profundidad de esa escoliosis. No sé a qué te refieres con escoliosis falsa, la verdad, no sé qué es eso. Pero cuando hablamos de escoliosis, normal, de verdad, verdadera, ¿vale? Cuando hablamos de escoliosis tienes que ver, porque si es una escoliosis muy exagerada habrá que hacer las cosas de una forma y si no habrá que hacerlas de otra. Aquí entramos en patologías concretas y, claro, si yo hablo de generalidades, hablo en general, pero lo que te puedo decir por una escoliosis puede valer solo para eso y a lo mejor para distintas escoliosis de distintas personas pueden valer cosas diferentes. Así que probablemente te venga bien hacer Paschimottanasana, muy probablemente, aunque pueda haber situaciones en las que igual te vendría mucho mejor hacer otras cosas, ¿vale? Pero no lo sé, Dice, en realidad no lo sé en tu caso. su pregunta es si es posible lograr estirar bien la columna en Paschimottanasana con una escoliosis, por ejemplo. La columna como tal, no. La musculatura que rodea la columna, probablemente sí. Sí, sí. Es que hay que diferenciar, porque muchas veces pensamos que estirar los músculos paravertebrales, los que van paralelos a las vértebras, a la columna, es estirar la columna y muchas veces al revés. Cuando estiramos los músculos paravertebrales estamos flexionando la columna o estamos rectificando la columna y eso no es estirarla. ¿Vale? Ahí son cosas, mecánicamente son distintas y a nivel de columna como tal, como articulaciones, es diferente y a nivel de musculatura es distinto. Depende de lo que quieras conseguir, si quieres hacer un estiramiento de la musculatura o quieres hacer un estiramiento de la que es la columna como estructura en sí misma, haces una cosa u otra, pero son estructuras distintas. Por eso es importante saber y entender todos estos puntos, tener por lo menos unas bases para tu primera práctica hacerla de una forma saludable y con sentido, porque si tú que buscas es estirar los músculos que los tienes contracturados, pues bueno, pues haz una cosa, pero si lo que buscas es estirar y deshidratar los discos y tener la espalda más móvil, la columna más móvil, entonces tienes que hacer otras cosas distintas. Muchas veces son antagónicos, o sea, es lo contrario, estirar músculos que estirar columna. Muchas veces parece que estás haciendo un estiramiento de la columna y estás contrayendo los músculos que comprimen también las vértebras y bueno, tienes que entender cómo funciona al fin y al cabo. Pero por eso es importante tener los conocimientos y las bases para después articular una práctica con un objetivo concreto, sea el que sea. Sea el que sea, yo respeto de cada cual haga y busque lo que quiera en cada práctica, pero si no sabes, no puedes estar seguro de que lo que estés haciendo sea por un lado saludable y por otro lado eficiente para lo que tú quieres hacer. A lo mejor estás invirtiendo un montón de esfuerzo en una dirección que no te lleva al sitio que tú quieres ir. Esto es como cuando vas caminando por la calle en una ciudad que tú no conoces y preguntas para llegar a un sitio concreto. Quieres ir a la calle tal y tú le preguntas a alguien. Si le preguntas a alguien te va a indicar hacia dónde es. Pero si tú vas por tu cuenta, a lo mejor sigues caminando mucho, mucho, mucho y tú te esfuerzas mucho en llegar, pero a lo mejor estás yendo a la izquierda y ir a la derecha. Exactamente.
Muy buena respuesta. Desde luego, con todo esto referente a la alineación, al movimiento, a la armonía postural, a la comprensión de nuestro cuerpo, hay mucho, mucho que hacer. Es como, como bien has dicho en tu metáfora, es como si estuviéramos en una ciudad repleta de calles y claro, sabiendo mejor el camino, ¿no? Con una guía, con un mapa o con alguien, ¿no? Que te diga esta es la dirección correcta, podemos llegar mucho, mucho más fácilmente donde queremos, donde debemos de llegar, ¿no? De forma segura. Sí, claro, al final cuando tú tienes que entender tu práctica es como cuando tienes que entender de cualquier cosa. O sea, tú quieres estudiar informática y tú no vas a, a ponerte solo sin que nadie te enseñe. Aunque sea alguien de internet en un vídeo tutorial, te vas a poner para aprender lo que quieres aprender. Si tú quieres aprender a hacer cualquier cosa, necesitas que alguien te lo enseñe de cualquier manera, pero el conocimiento tiene que venir de alguien que ya lo ha hecho y que sabe cómo se hace. Hay que ser humildes en ese sentido, porque el concepto, por ejemplo, de gurú en la práctica de yoga puede estar muy denostado en Occidente, ¿no? Por el tema de gurús de masas y todas las polémicas que hay alrededor, pero el concepto de gurú es muy bonito. El gurú es la persona que te libra de las tinieblas, ¿no? Que te ilumina el camino. Pues es una persona que ya ha pasado por ahí, es una persona que ya sabe cómo es y que te dice, oye, no hagas esto porque te vas a joder la rodilla, que a mí me ha pasado, no hagas lo mismo. Básicamente tienes que fiarte y todos tenemos que buscar una referencia, no podemos ir por la vida ni por la práctica, ni mucho menos cuando trabajamos con nuestro cuerpo en posturas que son enrevesadas, que desde fuera y sin, así a primeras puede decir, bueno, no pasa nada, lo hace mucha gente, sí, pero mucha gente se rompe también y eso no lo dice nadie. Nadie sube una foto a Instagram con la lesión que se ha hecho haciendo en la foto anterior, la postura. Todo el mundo sube una foto de cuando hace algo perfecto, pero todo lo demás, y si te caes, si esa persona se ha caído antes, y si tú te caes y te haces daño haciendo eso porque tú particularmente tienes una condición distinta, y si tú tienes el cuerpo diferente, si no tienes esa fuerza y te pones a hacer esas cosas, la mayoría de lesiones, yo conozco mucha gente que se ha roto, la mayoría de lesiones, casi todo el mundo que conozco cuando se ha roto es para una foto. Ay, madre. ¿Vale? Es por no calentar, por hacer las cosas. ¿Y roturas discotibiales? Pues por hacer posturas en la calle para una foto. O sea, Claro. y tú ves eso y dices, va, es que la gente hace fotos así, súper chulas, en sitios súper bonitos. Tienes que conocerte y tienes que saber cómo funciona, porque si no te vas a romper. Es que eso pasa mucho en yoga. Exacto. Tenemos otra pregunta. Si tienes el periodo, ¿se puede hacer invertidas? Ujú. Pues mira, yo te voy a dar la respuesta oficial que me dieron y te voy a dar la respuesta que yo creo de verdad. A mí me dijeron que no, pero yo he preguntado a todas mis alumnas, bueno, todas las que he tenido confianza para preguntar al final, siempre que he podido y cuando he hecho talleres y todo esto, siempre pregunto por curiosidad y la mayoría le sienta mejor hacerlas que no hacerlas. Otras tantas le sienta peor, pero son las que menos. El resto de porcentaje ni fu ni fa. Así que yo creo que es una cosa que tienes que probar, no creo que te mueras por hacerlo un día y ver qué tal. Exacto. Es muy personal. Yo también Sí. lo comparto con Ariel. Es algo muy personal. Y incluso en la práctica de una hay días que está, pues, o meses, mejor dicho, que está de hacerlas y otras que no. Entonces escúchate, escucha tu cuerpo y no quiere decir que porque la vayas a hacer la vayas a liar parda y se te vaya a liar ahí. Pues no, no necesariamente. Es simplemente por cómo te sabe a ti esa postura y cómo, sobre todo, el cómo te sientes, ¿no? Haciendo una invertida, ya está. Sí, sí, además es mucho mejor no ser muy tajante con estas cosas, porque luego vas a hacerlo con miedo, pero vas a probar, pero con miedo, y al final probablemente eso sea lo que te siente mal. ¿Vale? También. Porque, bueno, también las respuestas que tengo suelen ser esas. Cuando me sentó mal una vez, pero porque me habían dicho que no, y lo hice, pero no me acordaba, y luego pues, pero al final, prueba, prueba a ver qué tal. Yo no creo que te pase nada. Que tú Nadie que yo gestionas ahí sepa solo. se ha hecho daño. Claro. Pues no sé si alguien tendrá alguna otra preguntilla. Vamos a dejarles ahí un poquitín. Si tenéis cualquier duda al respecto de lo que hemos comentado, podéis escribirlo por el chat, porque además os voy a decir que es mucho más interesante, es muchísimo más, es mucho mejor para vosotros, para quedaros con las cositas que estamos contando, participar. Si participáis, entonces a nivel cognitivo estáis mucho más atentos. Si estáis más atentos, entendéis lo que quiero decir. Y si estáis participando y yo os puedo responder algo, entonces os vaya a quedar con una información que es relevante, es importante para vosotros. Así que ya que estamos aquí, vamos a hacer las cosas bien, ya que invertimos el tiempo, vamos a invertirlo bien, tanto vosotros como nosotros.
Así que si tenéis cualquier duda, ¿vale? Que no se quede ninguna duda en el tintero. Al final lo que estamos explicando son conceptos de biomecánica que pueden parecer como complejos, pero si veis lo que estamos diciendo son cosas que se aplican mucho en el día a día. Son cosas que cuando estamos haciendo cualquier cosa y casi ni siquiera tenemos que hablar de yoga, cuando estamos haciendo cualquier cosa, la podemos notar. Que estamos todo el día así con el teléfono, lo sabemos que lo hacemos todos. Ahora sabemos que esto es lo que ocurre cuando pasa eso. Y ahora sabemos que cuando llegamos a una clase, entonces la única conclusión lógica que podemos haber llegado hablando durante unos minutitos aquí es que hacer esto va a potenciar eso y bueno, ¿para qué? O sea, no es tan difícil como puede parecer a un principio una palabra así como muy compleja. Simplemente es entender, ¿vale? Sin saber las partes de la anatomía, de la vértebra y todo esto. No hay que saber nombres raros, hay que entender lo que ocurre. Y es muy fácil cuando te lo aplicas a ti, es muy fácil si ponemos ejemplos concretos, es muy fácil si puedes luego todo esto, aunque sea un detallito, ponerlo en tu práctica. Porque yo tengo alumnas, durante el training que hice la semana pasada, hicimos un training gratuito sobre biomecánica, algo de anatomía, sobre todo biomecánica aplicada al yoga. Y una alumna mía, una alumna de algunos cursos míos, me comentó que simplemente con el gesto de no meter más el mentón hacia adentro, dejó de dolerle la cabeza, que le llevaba meses doliendo muchísimo. Tomaba pastillas, varias pastillas cuando le dolía y no se le quitaba. Y era simplemente por eso. ¿Por qué? Porque muy probablemente tenga, no lo sabemos porque no tiene radiografía, tenga algún tipo de problema cervical y encima está tensionando. Cuando tensiona, ella también tiene bruxismo, se le tensiona la mandíbula y todo esto está muy apretado aquí, ¿vale? Y es tan fácil como probar. Es tan fácil como probar. Después de que ella me lo dijera, 3 personas más del training me mandaron emails y me dijeron lo mismo. Me dijeron lo mismo, no tan exagerado como su caso, pero me dijeron exactamente lo mismo, solo con un detalle, solo por probarlo durante una semana en su práctica. Es una locura, es una locura. Así que es muy interesante tener todo esto en cuenta. ¿Por qué? Porque previenes, pero también puedes solucionar cuestiones que no sean patologías, que no sean enfermedades, que no sean lesiones como tales, pero puedes solucionar cosas que a lo mejor en tu día a día te crees que son así. Hay gente que se cree que el dolor de cabeza es normal todos los días y no es normal. Hay gente que se cree que tener el cuello durísimo todo el día es normal y no es normal. Es una cuestión sobre todo de hábitos posturales. Es una cuestión de que a lo mejor cuando haces una cosa estás ahí súper tenso o que cuando te pones a practicas sin empujar bien, por ejemplo, en chaturanga y tienes el hombro y el cuello hecho polvos. O sea, solo cambiando eso, si quien haya preguntado, no recuerdo, el tema de chaturanga, lo cambias y empiezas a entender cuál es el empuje, pruébalo ahora o cuando terminemos ahora el directo, prueba a hacer chaturanga, intenta entender lo que te he dicho, que empujes desde debajo de la axila, vas a ver la diferencia, es muy sustancial y es un gesto y no tienes que saber un montón de anatomía, no tienes que saber palabras raras, no tienes que saber conceptos raros, solo tienes que entender lo que estás haciendo. ¿Vale? Así que si tenéis cualquier duda, aprovechad ahora, porque seguro que os viene muy bien. No sé qué tal vamos de hora, Ariel. ¿Tú tienes por ahí Pues te lo voy a mirar, sí. un- Ah, vale, quedan 10 minutos solo. Ay, Pues madre, mira, ¿cómo pasa el tiempo siempre que hacemos estas esto es cosas? increíble. A mí se me va el tiempo, la semana pasada estaba haciendo directos también aquí en Instagram y un día, ahora los dejan más de una hora, yo no lo sabía. Ah, Un día yo esperando que se me cortara solo, se me cortó a la hora y 25. mira. Y tenía Bueno además cada saberlo. vez más gente, era una locura. Bueno saberlo, gracias. Sí, sí, sí. Pues mira, te voy a contar una pequeña historia, porque, mira, ya ha respondido alguien, qué bien. En mi caso, desde que practico yoga ya no me duele ni cuello ni espalda, incluso desde que conseguí eliminar la lesión de tríceps enviando el aire a esa zona. Entonces probablemente no sería una lesión, probablemente tendrías ahí una sobrecarga, que eso pasa mucho, eso pasa bastante. Aunque en el tríceps es complicado enviar el aire, pero bueno, eso es mucha conciencia. ¿Hacéis algún curso presencial? Pues mira, te voy a contar primero una pequeña historia y ahora te cuento también sobre eso. Yo cuando empecé a practicar, evidentemente pues como todo el mundo, al final yo no tenía ni idea de lo que era el yoga, yo nunca había hecho nada parecido, yo fui porque una amiga mía insistió mucho y fui un día a clase y me enganchó el tema de salir de clase durante el media hora de camino de vuelta a casa dando un paseo con la mente en blanco, yo no sabía ni qué era esto, no sabía qué era tener la mente tan vacía de pensamientos, así que me enganché un montón y con el tiempo fui cada vez más clases, fui a todos los talleres que podía, pero claro, cuando tú no entiendes lo que haces,
pues le haces caso a quien te esté guiando y ya está. Y cuando ya a lo mejor un año y medio, practicaba muchísimo, empecé a hacer muchas cosas, se me daba bien siempre los equilibrios sobre brazos, empujar el peso sobre las manos, todas estas cosas se me daban bien, así que lo hacía mucho y me animaron mucho a hacerlo. Y el problema está en que, claro, me animaban a hacerlo porque esas personas que me animaban a hacerlo querían tener a un alumno que hiciera cosas espectaculares visualmente y bueno, no es que estuviese mal, pero era un poco irresponsable por su parte y con el tiempo me acabé haciendo polvo en las muñecas. Tengo las muñecas reventadas. Puedo hacer muchas cosas porque sé técnicamente cómo hacerlas ahora sin que me molesten, pero si las hago mal me reviento las muñecas de nuevo. Y el problema con esto estaba en que no era yo quien entendía las cosas. Hasta que yo fui a un taller en el que me parecía un taller de Rocket Yoga, que es como muy intenso, es súper intenso, y yo creía que, bueno, no sé si ir, no sé si no ir, porque esto va a ser demasiado. Y al final lo que ocurrió fue que fui, me atreví a ir, digo, si no puedo hacer alguna cosa, pues ya está, yo qué sé. O sea, a mí me frustraba mucho, la verdad, en esa época no tenía tanto desapego con la práctica. Así que bueno, igualmente yo fui, a ver, y probablemente con la actitud más de voy a reventarme y ya está, pero bueno, eso es lo que había. Y me encontré con un profesor que entendía muy bien el cuerpo, que entendía muy bien lo que me estaba ocurriendo a mí porque lo había experimentado y lo estaba viendo, me explicó técnicamente cómo hacer ese buen empuje, lo que yo os he explicado de Chaturanga, todas estas cosas, me las explicó bastante bien y entendí cómo hacer las cosas bien. No me molestaron las muñecas en toda la clase, en todo un fin de semana de Rocket Yoga, que fueron, no sé, 9 horas de práctica, una locura. No me molestaron para nada, entendí lo que había que hacer. O sea, técnicamente fue una locura, amplié mucho la conciencia y encima rebajé un montón las expectativas. Pero eso porque al final me di cuenta y me explicó algunas cosas que estaban genial, pero el clic importante fue que me di cuenta de que tenía que entender yo lo que yo hacía y no tenía que dejar que nadie que no entendía lo que yo hacía me dijera lo que yo tenía que hacer. Y es la base para prevenir por un lado y para poder tener una práctica eficiente por otro, porque yo avancé un montón en mi práctica, que ese momento me importaba bastante. Ahora ya no me importa tanto, pero bueno, ya que practicamos realmente, pues vamos a aprovechar el tiempo todo lo posible. ¿Para qué voy a esforzarme en una cosa que no me va a llevar a ningún lado? Pues, y al final, normalmente, cuando no te lleva a ningún lado, suele coincidir con que te acaba siendo más peligroso o más lesivo. Así que, pues lo que acabé haciendo fue ponerme a estudiar un montón. Puse a estudiar, leí todo lo que pude, vi que no me servía tampoco de mucho a nivel práctico, pero empecé a estudiar cosas que ya no eran de yoga, porque eran cosas de biomecánica, y si buscáis no hay nada de biomecánica aplicado al yoga, ni literatura, no hay prácticamente nada, pero empecé a estudiar biomecánica aplicada al deporte, aplicada a la carrera, aplicada al entrenamiento. Empecé a estudiar mucho en ese sentido y aplicarlo a la práctica de yoga. Y empecé a entender mi cuerpo. Y empecé a entender lo que yo hacía y empecé a entenderme a mí también. O sea, ¿por qué yo hago una cosa y es distinta cuando lo hace otra persona? Porque yo tengo los brazos larguísimos, porque yo tengo mucha facilidad para hacer equilibrio sobre brazos, pero tengo muy poca movilidad de caderas. Y a lo mejor todo eso importa, pues claro que importa. Al final, entendiéndome a mí, empecé a entender a mis alumnos. Y entendiendo a mis alumnos y aplicando todo esto que yo ya había aplicado en mí, empecé a ver que había cuerpos distintos y que tenía que adaptar las cosas. Y cuanto más adaptaba las cosas, más avanzaba todo el mundo, más avanzaba yo, y menos lesiones había, o menos molestias, o menos personas se quejaban, y hoy por hoy nadie se queja en mis clases, de hecho al revés, la gente sale súper bien. Y eso es porque entiendes lo que estás haciendo. Y cuando entiendes lo que estás haciendo es como un superpoder, es magia, ¿vale? Porque sabes que, oye, no hay que hacer esto, pero no es que tengas que tener un hiperconocimiento, es que tienes que entender lo que haces. Y no es un camino tanto de estudiar y empollar, que la gente suele pensar en anatomía y todas estas cosas como, wow, voy a ponerme a estudiar un libro así de gordo de medicina. No es eso, sino es entender lo que haces, aplicarlo. Lo bonito del yoga es que es experiencia, tienes que hacer una aplicación práctica de todo lo que estás estudiando, porque estudiar a la vez es practicar. En yoga estudiar es practicar, es experimentar. De hecho, no sé si lo dijiste tú, pero es una frase que me gustó mucho en el training de la semana pasada, que somos laboratorios vivientes. Y el yoga es eso, el yoga es utilizar a nosotros mismos, no solamente nuestro cuerpo, sino a todos nosotros mismos como un laboratorio. Ponerte a meditar y ver qué pasa, ponerte a practicar y ver qué ocurre, pero evidentemente con cuidado. O sea, no te pones a meditar como yo ponía a meditar, con una postura malísima para romperte la rodilla. Te pones a meditar con una buena postura y es mucho más eficiente y sacas mucho más beneficio, te sientes mucho mejor y es mucho mejor contigo y con la gente que te rodea. Eso es la magia, eso es maravilloso.
Eso es lo bonito que tiene tener unas bases y unos conocimientos así, ¿vale? Así que, por eso, por todo eso, al final me acabé dedicando a todo esto, llevo años impartiendo formación, impartiendo cursos intensivos de fines de semana. Bueno, ahora con todo este tema del COVID no hago cosas presenciales prácticamente, porque no me dejan moverme, aquí en Andalucía no podemos salir del municipio, es un poco una locura, pero he estado durante los últimos 3 años haciendo esto. Y realmente es increíble cómo un gesto, un detalle puede ayudar a que una persona deje de tener molestias, deje de tener problemas, deje de tener dolores, y es súper agradecido. La verdad, esto te lo contaba antes porque cuando empezamos, creo, es que es súper agradecido que la gente te envíe los mensajes que te envía simplemente por ayudarlas a entender lo que ocurre. Porque yo no le digo a nadie, tienes que hacer esto o esto, porque yo no lo sé. Además, online, yo no te estoy viendo. Pero sí que sabes entenderte, y como sabes que esto es así, pues oye, te lo aplicas a ti, pruebas, funciona. Esa es la clave. Y al fin y al cabo, después de todo esto, yo llevo ya este tiempo haciéndolo todo presencial, y me estaban pidiendo desde hace, la verdad es que más de 2 años, las primeras veces me estaban pidiendo que hiciera algo online. Y pues no lo hacía porque estaba muy cómodo haciendo presencial, y pues tampoco sabía cómo hacerlo online, no sé, lo típico, ¿no? Ahora que todos nos hemos dado cuenta que el online es muy práctico y que funciona muy bien, así que empecé a organizarlo, y he lanzado ahora una especialización que vamos a empezar el lunes de la semana que viene, ya el día 30. Estoy súper contento, ya hemos entrado un montón de gente, y bueno, y Lorena también va a estar súper chulo, y vamos a hacer una especialización en biomecánica aplicada al yoga, no solamente para profes, sino también para cualquier persona que quiera entender su práctica. Y lo que yo ofrezco con esto no es un curso de anatomía y biomecánica, no es eso, no tiene nada que ver con eso, no te doy contenido y ya está, sino que lo que vamos a hacer es entrar sin entender muy bien por qué hacemos lo que hacemos, y vamos a salir sabiendo y entendiendo por qué hacemos lo que hacemos y entendiendo cada cosa que hagamos. Y si no entiendes algo porque es complejo, porque hay cosas que pueden ser un poco más complejas, vas a tener las herramientas para darle vueltas, y encima una comunidad para preguntar. Y yo también voy a estar ahí para responder. Tengo mucha experiencia en esto, yo me dedico también al yoga terapéutico o rehabilitación, y trabajo con fisios para poder rehabilitar a algunas personas, y es súper gratificante. Y he trabajado con miles de personas con muchísimos cuerpos distintos, y todo eso es es como un superpoder, es una capacidad que te abre los puntos de vista. Tú crees que hacer esto es así, pero hasta que no tienes una persona con un cuerpo casi contrario al tuyo, una persona, en mi caso, yo tengo las extremidades muy largas, y para mí hacer equilibrio de brazos es relativamente fácil, una persona con las extremidades cortas, yo tuve que darme en cuenta en un momento dado que, oye, ¿por qué no lo haces? Es así y ya está. No, es que esa persona tiene que hacerlo de otra forma, y tiene que tener mucha más técnica porque tiene los brazos más cortos, simplemente. Pero tienes que entender todo eso. Si lo tienes, entonces puedes adaptar la práctica para cualquier persona, y adaptarla evidentemente primero para ti. Cuando ya lo entiendes en ti, lo vas a entender en los demás. Es así de sencillo, ¿vale? Y no es una cuestión de mucho contenido, mucha teoría, que también habrá, porque si quieres profundizar yo doy la opción de todo, pero no se trata de eso. Se trata de entender las cosas. Así que vamos a hacer esta especialización, la vamos a hacer en 2 bloques, un bloque más orientado a la anatomía, que es la base que tenemos que tener para luego aplicarlo a nivel biomecánico, que empieza el día 30 de noviembre, el lunes que viene, hasta el 21 de diciembre. Son 4 semanas, un bloque de 4 semanas, y el segundo bloque también de 4 semanas empieza el día 7 de enero hasta el 28 de enero. Otras 4 semanas. En la primera semana, en el primer bloque vamos a ver toda la parte de anatomía, pero ya veréis cuando entréis cómo lo vamos a hacer, porque va a ser muy, muy entretenido, va a estar muy chulo. Y en el segundo bloque vamos a ver biomecánica del movimiento, biomecánica del yoga y biomecánica aplicada. ¿Y qué significa esto? Que vamos a ver casos concretos, vamos a ver en lo que tú haces qué ocurre, en lo que hacen tus alumnos, qué dudas tienes, si tienes alumnos. Y si no tienes alumnos, en ti, entiéndelo, o mira a la gente por la calle y entiende lo que está haciendo. Esa es la magia. Cuando haces eso, en 2 meses vas a pasar de no entender lo que estás haciendo a entender perfectamente lo que estás haciendo tú, lo que hacen tus alumnos, y si no, vas a tener las herramientas para ser independiente y tener autonomía. No tienes que fiarte ni siquiera de lo que yo diga, no tienes que hacerme caso, tienes que hacerte caso a ti, porque tú ya sabes cómo funciona. Qué bueno. Me fascina todo esto, tal y como lo comentas. Desde luego que es un curso muy, muy completo. A mí me sedujo muchísimo, sobre todo también viendo la forma en la que transmites las cosas.
cómo haces que el aprendizaje cale en ti. Es que es así, es una forma muy empírica de aprender, es con hechos, con prácticas, sabiendo lo que estás haciendo. Como dices, tienes una base teórica, estupendo, pero la base teórica la basas en ti mismo, ¿no? En tu cuerpo, en saber por qué, en sentir y en entenderlo todo desde una forma muy, muy integral y muy interna. Yo, vamos. Mi filosofía es básicamente que yo no te voy a decir nada que o en el momento o justo después no lo puedas aplicar. Porque si no lo puedes aplicar, entonces no lo has entendido. Y para mí darte contenido porque sí, pues te doy un libro de anatomía, de fisiología, de medicina que tengo, son muy caros, son muy completos, pero a ver si lo puedes aplicar para algo. No sirve para nada eso por sí mismo, ¿vale? Pero si tú puedes hacer un ejercicio que yo te digo, si puedes meter el mentón para adentro, si puedes ver esto, si entiendes cómo funciona, si te lo explico con modelos anatómicos y luego haces un ejercicio y te das cuenta de todo en tu propio cuerpo, entonces eso es entender. Esa es la diferencia entre estudiar un curso de anatomía o entender lo que estás haciendo. Y por eso me encanta la biomecánica, por eso, aun no habiendo nada aplicado a yoga en su momento, me puse a estudiar tanto de otras cosas que yo no practico, yo no hago otros deportes, pero bueno, pues me puse a estudiarlo y luego las cosas que son aplicables las fui trasladando y fui probando en mí, luego fui probando en alumnos, luego fui probando en rehabilitaciones que iba haciendo y luego me di cuenta cuando se lo iba enseñando cada vez a más personas bueno, que era así, que era una generalidad y bueno, al fin y al cabo tampoco me invento nada, son conocimientos que están ahí y yo lo que he hecho es traerlos a la práctica de yoga. Y creo que es una cosa muy necesaria y que realmente puede marcar una diferencia. Si quieres entender y quieres ganar en conciencia, que al fin y al cabo el yoga es amplia conciencia, entonces entender cómo funciona tu cuerpo tiene que ser básico, porque además siempre pensamos en una dicotomía entre cuerpo y mente, en como que una cosa va por separado de la otra, y es que si tú no entiendes tu cuerpo, ¿cómo vas a entender tu mente? Si lo más palpable y lo que hay es lo que está estudiado y lo que puedes saber que es así, no lo entiendes, entonces ¿cómo te vas a conocer? ¿Cómo si no sabes respirar bien, cómo te vas a conocer? Si no sabes entender qué músculo está activo cuando estás haciendo algo y encima la práctica de yoga, que lo único que estás haciendo es estar concentrado en eso y ni siquiera sabes lo que estás haciendo, entonces ¿cómo te vas a entender por dentro? Que es mucho más complejo. Yo creo que va por ahí la clave y es, bueno, yo creo que es fundamental. Si eres profe, es prácticamente una obligación. Y no digo ya mi formación, la especialización, no digo la mía, cualquiera en la que puedas aprender esto, pero si no eres profe, es que también, es que estás hablando de una cuestión de salud, es que sí, de salud y de eficiencia y de tiempo. Estás invirtiendo tiempo en cosas que a lo mejor no te dan unos resultados. Hay cosas que a lo mejor, como decíamos antes, está yendo él hacia la derecha y él hacia la izquierda. Y necesitas saberlo eso. Necesitas que alguien te lo diga. Y a nivel de salud necesitas poder prevenir que algo que estés haciendo quizá no lo terminas de entender y igual te puede hacer daño. Y desgraciadamente ocurre. Desgraciadamente son cosas que ocurren. Y de hecho yo, por mucho que insista, hay personas que se enfocan mucho, se obcecan mucho con algunas cosas y hacen las cosas de otra manera porque pues, quieren ir más rápido y al final por ir más rápido van más lentos porque se hacen daño, porque les duele mucho, porque ya luego no pueden hacerlo igual, tienen que esperar y recuperarse. Y al final, pues no sé, es perder un poco el tiempo en ese sentido y la salud también. Totalmente. A mí, desde luego, también me ha servido mucho. Yo empecé en todo el mundo del yoga, yo me adentré a través de la meditación y me ha servido mucho para gestionar mejor mi mente, entenderla mejor, bajar al cuerpo. Yo me he dado cuenta Ujú. de que vivimos muy aquí y realmente cuando bajamos abajo a sentir la planta de los pies, a conectarte con tu cuerpo, ¿no? Y entenderlo, tu mente de una forma u otra también se encamina, ¿no? Entonces, me parece eso, Totalmente. una formación maravillosa. Estoy deseando de que dé comienzo. Para todos aquellos que nos estéis viendo, ya sea en directo o una vez que estemos grabados, que voy a dejarlo también en YouTube, por cierto, para que Ah, me qué puedan bien. ver desde allí, sí, que tenemos muchas personitas bonitas allí. Entonces, todos aquellos que estéis interesados en conocer más información sobre esto, voy a dejaros los enlaces en mi perfil, si estás viéndome desde Instagram, y si me estás viendo desde YouTube, justo aquí debajo, en la cajita de descripción, vas a tener los enlaces para que vayas a ver el curso de Ariel. Y además tenía una sorpresilla planteada porque, bueno,
pues a mis corazoncitos conscientes yo les quiero mucho y quería también compartir este curso con ellos. Me parece algo muy bonito, ¿no? Hacerlo a la par que alguien que Sí, esté además en mi van a ser camino, ¿no? compañeros. Que es algo chulo para mí compartir curso. Y había pensado que todo aquel que vaya a tu curso, que comparta conmigo codo a codo como compi, pues pueda recibir gratuitamente una sesión privada online conmigo y una meditación personalizada. Esto de las meditaciones personalizadas me lo llevan pidiendo desde hace tiempo y es Qué guay. básicamente una meditación adaptada a ti, a tus necesidades, a todo aquello que tú necesites en este momento, ¿no? Una música específica, una guía específica con tu nombre, programando el subconsciente, vaya, para darle ahí un poquito de dirección y encaminarte a mayor bienestar, a mayor salud, en definitiva, a una mejor vida. Así que lo dicho, todos aquellos que estéis interesados, id a ver el enlace del curso de Ariel y nos veremos dentro, compartiremos, porque en el curso hay una comunidad, ¿no? Como has indicado, un Sí, grupito. sí, sí. Sí, sí, va a haber un grupo donde podremos resolver dudas un poco entre todos. En principio, evidentemente, durante el tiempo que estemos cursando voy a ser yo que sobre todo resuelva cosas, pero eso, lo bueno que tiene y lo bonito que tiene es que se va a quedar ahí para que cuando pase el tiempo podamos, si tenemos algo que se nos atragante un poco, casos concretos, por ejemplo, somos profes y viene alguien que no terminamos de entender qué le ocurre, entre todos podamos resolverlo. Que al final tener una comunidad de personas que entienden de todas estas cosas es mágico si eres profe. A mí me ha servido un montón conocer a las personas que he conocido por el camino, así que pues eso, he creado lo mismo para que de verdad haya una comunidad y cada vez más grande, porque la verdad es que está entrando bastante gente y estoy súper contento con eso y todo el mundo súper implicado, así que en nada, en muy poquito tiempo vamos a saber ayudarnos un montón, vamos a poder de verdad poner en práctica, porque es lo que digo, vamos a estar practicando desde el primer día. Así que esa es la clave. Y además quería comentarte que me acabo de acordar que tengo un bonus extra para este curso que de hecho acaba mañana. O sea, si lo compras antes de mañana, mañana a las 9 de la mañana me parece que es, era un bonus de esto de 48 horas, es el segundo curso que tengo más vendido con más alumnos, que es abdominales con seguridad en yoga. Es la manera de hacer, trabajar core, trabajar abdomen, con ejercicios, o sea, los ejercicios más típicos, las posturas más típicas, de manera segura, sobre todo para la espalda lumbar, porque ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver y muchísima gente se rompe la espalda literalmente haciendo mal este tipo de posturas que son básicas y fundamentales para la estabilidad en yoga. Y es un curso que tiene un feedback increíble, que a la gente le encanta y que, bueno, vale 47 euros. Tengo muy barato, tengo que subirle el precio, pero vale 47 euros y está ahora completamente gratis, evidentemente, con el precio de la especialización si entras antes de mañana a las 9. Así que, bueno, y si entras ahora durante lo que dure este directo, le echas un ojo y entras ahora, o bueno, 10 minutos después de que acabe, que yo puedo ver a qué hora has entrado, te voy a dar un regalo sorpresa. Esto suena muy rico. Qué bueno, qué Suena bien, bueno. ¿sí? Qué de sorpresitas. Bueno, pues perfecto, vamos, me encanta, me súper encanta que des ese privilegio también a quien nos estén viendo ahora y te lo agradezco también. Sí, estupendo, ya que me invitas. Sí, bueno, es un placerazo tenerte aquí, haber compartido este ratito de charla contigo, súper agradable y como no, Sí, súper para mí nutritivo. también. Siempre que hablo contigo aprendo cosas, así que hay que Qué hablar bien, más. oye, muchas gracias por invitarme, en serio, porque cuando puedo hablar a personas que aún no me conocen, para mí es como súper ilusionante, es como un poco el primer día y te pones ahí, no sé, a mí me gusta un montón, es una energía distinta y además la gente va como preguntas que ya he visto muchas veces, pero siempre las hacen de un punto de vista un poco diferente. Yo aprendo un montón con estas cosas. Claro. Así que muchas gracias por la oportunidad de esto, porque yo me siento muy agradecido en general. Muchas gracias por invitarme y además eres majísima. O sea, habíamos hablado un ratito antes de esto, pero no nos conocemos, nos hemos conocido en el training que he hecho. Pero oye, encantadísimo. Al final de todo esto te llevas gente súper maja Total. y es, bueno, esa es la magia del yoga. No sé si en otros mundos pasa, creo que no tanto, pero en el mundillo este del yoga encuentras gente que es maravillosa. Así que muchas gracias por todo esto y de verdad estoy encantadísimo. A lo mejor un día podemos hacer otro directo sobre otra cosa o te vienes tú a hablar también a mi perfil, que me va a encantar. Encantadísima, con mucho gusto, de verdad ha sido el placerazo, ha sido mío. Así que gracias por tu tiempo, Ariel, y muchas gracias también a todos los que nos habéis seguido en directo, a quienes nos estáis viendo en diferido.
Os mando un abrazo súper, súper grande a todos y os mando, bueno, muchísima buena vibra para que hagáis una semana espectacular, repletita de cosas interesantes, que os animéis a participar en este pedazo de curso en el que vamos a compartir con Ariel un montón de conocimientos que nos va a dejar absorber toda su experiencia y todo lo que él ha aprendido, ¿no? Y tan importante es para nuestra práctica y para la de nuestros alumnos. Y nada más, desearte eso, una feliz semanita, a ti también, Ariel, y nos Genial. vemos prontito. Tenéis toda la información del curso de Ariel en el perfil y por aquí abajo. Y si no, preguntáis cualquier cosita y os enlazamos, ¿vale? Eso. Oye, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por Gracias, este Ariel. ratito. Que Muchas tengas gracias a todos. lo que queda de lunes estupendo y todo el mundo que esté aquí también. Un abrazo. Muchas gracias.